Vamos a revisar ejemplos ahora, pero solamente teniendo la fórmula de la función. Y vamos a obtener los mismos tipos de discontinuidad que usamos en las gráficas. Es decir, puede ser por salto, infinita o removible. Por ejemplo, esta primera pieza tiene 3 menos x cuadrada cuando x es mayor o igual a 0 y 1 más 2x si x es menor a 0. Y el punto que vamos a analizar es el 0. Primero vemos cuánto vale la función en 0. El 0 entra en la primera pieza, aquí dice mayor o igual a 0. Entonces evaluamos 0 en 3 menos x al cuadrado y al evaluar nos queda 3. Ahora vamos a sacar el límite general cuando x tiende a 0 con la función. Como está dividida la función en 0, necesito el límite por el lado derecho usando la primera pieza. Y en este caso, cuando usamos la primera pieza y nos acercamos a 0, por la derecha nos queda 3. El de la izquierda se utiliza la segunda pieza, porque ahora me acerco por números menores a 0. Estamos del lado izquierdo, y al evaluar el límite nos queda 1. Entonces los dos laterales existen, pero son diferentes. El general no existe. Y entonces, cuando hacemos la comparación del valor de la función y el límite general, son cosas diferentes. Por lo tanto, esta función tiene que ser discontinua en el punto x igual a 0, que es el que estamos revisando. Ahora, además, como ya tenemos los dos límites laterales y sí existen, pero son valores diferentes, ya habíamos mencionado que se tiene una discontinuidad por salto en x igual a 0 en este caso, cuando los dos laterales existen y son diferentes. En esta otra función, la primera pieza es x cuadrada y la segunda es 2 sobre x menos 2. La primera es para mayores o iguales a 2 y la segunda para menores a 2. Y vamos a revisar el 2, que es donde se divide la función. Primero, vemos cuánto vale la función en 2. Usamos la primera pieza porque ahí entra el 2, dice mayor o igual. Entonces al evaluar nos queda 4. Después revisamos el límite general hacia el 2. Como tenemos dos piezas, los mayores que están a la derecha se usaría x cuadrada y para los menores que están a la izquierda se usaría 2 sobre x menos 2. Entonces el de la derecha, donde usamos x cuadrada, nos queda 4 a la hora de evaluar, 2 por la derecha. Y cuando queremos sacar a 2 por la izquierda, hay que utilizar 2 sobre x menos 2. Entonces en esta función racional no podemos sustituir porque se hace 0 el denominador. Tampoco hay álgebra que hacer, no puedo factorizar, no hay productos, no hay fracciones, no hay conjugado. Entonces nuestro límite no existe, solamente estamos dando el comportamiento de la función. Como nos estamos acercando a 2 del lado izquierdo, son menores a 2 los valores y el signo es negativo, por eso es hacia menos infinito. Entonces, como los dos laterales son distintos, nuestro general no existe y podemos hacer la comparación del valor de la función con el límite general y son diferentes. Como son diferentes, eso quiere decir que nuestra función es discontinua en x igual a 2. Para que haya continuidad, el valor de la función y el límite general tendrían que ser iguales y salieron diferentes. Ahora, además, tenemos los laterales para la función y el de la izquierda salió menos infinito. Cuando uno de los laterales me queda más infinito o menos infinito, tenemos una discontinuidad infinita. Ya lo habíamos visto con gráficas. En el ejemplo 3, la primera pieza es x más 2 para menores iguales a menos 1 y x cúbica más 1 si x es mayor a menos 1. Y vamos a revisar el menos 1, donde está la separación de las funciones. Primero hay que evaluar el menos 1. El menos 1 entra en la pieza de arriba, ahí es donde tiene el menor igual.
Se evalúa en x más 2 y a la hora de evaluar nos queda 1. Después sacamos el límite general hacia menos 1, pero tenemos dos piezas. Para los menores que están del lado izquierdo se usa x más 2 y para los mayores que están del lado derecho se usa x cúbica más 1. Entonces el de la derecha sería con x cúbica más 1 y cuando me acerco a menos 1 por el lado derecho nos queda 0. Para el de la izquierda usamos x más 2 donde están los menores a menos 1 y ahora al evaluar nos queda 1. Ya sacamos los dos laterales, salieron diferentes, el límite general no existe. Y entonces podemos comparar el valor de la función con el límite general. Son diferentes. Tenemos 1 y tenemos un no existe. Por lo tanto, como estos dos valores son diferentes o son cosas diferentes, nuestra conclusión es que la función es discontinua en x igual a menos 1. Ahora, además de que es discontinua en x igual a menos 1, como ya tenemos los laterales y salieron valores diferentes, eso quiere decir, como ya habíamos visto, que si los laterales existen y son diferentes, que tenemos una discontinuidad por salto en x igual a menos 1. Para el ejemplo 4, la función es x cuadrada menos 25 sobre x menos 5, siempre y cuando x sea diferente de 5, y menos 10 si x es igual a 5. Vamos a revisar el número 5. Primero vemos cuánto vale la función en 5, y aquí dice que si x es 5, vale menos 10. Ahí está el valor de la función. Después hay que sacar el límite general cuando nos acercamos a 5. En este caso no es necesario sacar los laterales, porque si me acerco por el lado derecho o si me acerco por el lado izquierdo, en ambos lados son números diferentes a 5. Los mayores a 5 son diferentes a 5 y los menores a 5 también son diferentes a 5. Entonces solo se usa la pieza de arriba. Por eso no estoy sacando límites laterales, como en el otro ejemplo donde teníamos menor que y mayor que. El diferente contiene a los mayores y a los menores. Entonces aquí hay que observar que no se puede sustituir, pero podemos factorizar el numerador y simplificar y trabajar con x más 5. Y cuando evaluamos el límite cuando x tiende a 5, nos queda 10. Si existe el límite general. Entonces comparamos el valor de la función con el valor del límite, pero me salieron valores diferentes. Uno es menos 10, el otro es 10. Cuando son diferentes el límite general y el valor de la función, la conclusión es que f es discontinua en ese punto, que en este caso es x igual a 5. Y además, como tenemos el límite general que es 10, pero es diferente del valor de la función, entonces tenemos una discontinuidad removible. En la removible, el límite general sí existe, pero es diferente del valor de la función, como habíamos visto con las gráficas. En el siguiente ejemplo tenemos x más 3 si x es menor a 0 y menos x más 3 si x es mayor o igual a 0 y vamos a revisar el 0. Primero hay que evaluar la función en 0. Se usa la pieza de abajo porque aquí dice mayor o igual que 0. Y cuando evaluamos queda 3. Después hay que sacar el límite general a 0. Entonces, como aquí tenemos menor que, para la izquierda es x más 3. Como aquí está el mayor o igual, para la derecha se usa menos x más 3. Entonces, del lado derecho a 0 nos va a quedar 3 al evaluar en la función menos x más 3. Y para el lado izquierdo de 0, al evaluar en x más 3, nos va a quedar también 3. Entonces ahora los dos límites laterales sí existen y son iguales. Entonces el general también vale 3. Y podemos comparar el valor de la función con el límite general. Pero ahora sí son iguales.
Entonces, nuestra conclusión sobre la función es que ahora se trata de una función que es continua en x igual a 0, porque el valor de la función coincide con el valor del límite. Esta sí es continua, no tiene discontinuidad en 0. En el último ejemplo, tenemos x cuadrada menos x menos 2 entre x menos 2, si x es diferente de 2, 1 si x es igual a 2, y vamos a revisar el número 2. Primero evaluamos la función en 2, y aquí dice que si x vale 2 tenemos que usar 1, entonces nos queda 1 al evaluar la función. Después hay que sacar el límite general. No es necesario en este ejemplo los laterales porque no tenemos los símbolos de mayor que y menor que es cuando se sacan laterales. Tenemos diferente a 2. Entonces en el diferente entran los mayores y entran los menores. Por lo tanto, esta es la única pieza que hay que usar para sacar el límite a 2, es límite general. No podemos sustituir, el denominador se haría 0, pero factorizamos el numerador, simplificamos y trabajamos con x más 1 cuando x tiende a 2. Y al evaluar nos queda 3. Entonces el límite general si existe, vale 3, pero el valor de la función es 1. Entonces, como el valor de la función es diferente del límite general cuando me acerco a 2, la conclusión es que f tiene que ser discontinua en x igual a 2, el punto que estamos revisando. Ahora, además, como tenemos el valor del límite general, que sí existe, pero que es diferente del valor de la función, como ya habíamos visto, se trata de una discontinuidad removible en x igual a 2, porque el límite general sí existe, pero no coincide con el valor de la función. Entonces también cuando damos la función y no damos el gráfico, se usan las mismas consideraciones para clasificar el tipo de discontinuidad. Tenemos una discontinuidad que es por salto si los dos límites laterales existen, pero son valores diferentes. Ahí tenemos un salto. Tenemos una discontinuidad removible si el límite general sí existe, pero no coincide con el valor de la función, como en el ejemplo 4. Y finalmente, tenemos una discontinuidad infinita si uno de los laterales me da más infinito o menos infinito. En este caso fue menos infinito. Y en x igual a 2. Ahí hay una discontinuidad infinita, como en el ejemplo 2. Entonces son los mismos criterios, no importa si tenemos la gráfica de la función o si tenemos la función de manera analítica. Hay que considerar las mismas características. En una discontinuidad que es removible, el límite general sí existe, pero no coincide con el valor de la función. En una discontinuidad por salto, los dos laterales existen, pero son diferentes. Y en una discontinuidad infinita, uno de los laterales se tiene que ir a más infinito o a menos infinito.